Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Adrilao. Hoy vamos a manejar una moto 150 con carburador 125 para probar su eficiencia en el manejo. Por ejemplo, si te consume poco combustible, qué tal reacciona en las cuestas, en los planos. Y como siempre tenemos aquí una moto 150 pero con el carburador 125. Ustedes pueden apreciar el carburador 125. Lo que vamos a hacer es ponerlo a prueba, tanto en las subidas como en las bajadas, para ver qué tal fuerza tiene, qué tal reacciona, y de esa forma sacar nuestro análisis de comparación entre un carburador 150 y uno 125, si te consume menos, y sobre todo para verificar la fuerza y la potencia y la velocidad que te da un carburador 125 a comparación de un 150. La idea es sacar conclusión si te consume menos combustible y si la fuerza no pierde y la potencia tampoco baja. Esa es la idea de este video. Así que, como les dije, tenemos acá nuestro motor que es 150 pero con un carburador 125. Lo que vamos a hacer es ahora, miren el terreno que ustedes tienen. Acá tenemos una laguna que es de Machuaco y vamos a probarle una subida que es bien fea en este sector y está sobre todo gredoso. Y así que vamos a empezar. Vamos a encender la joya y nos vamos a empezar a arrancar. Está un poquito lloviendo, como ustedes pueden apreciar amigos. Miren, está un poquito lloviendo, pero yo voy a hacer la forma de grabarle desde acá para que ustedes puedan ver cómo reacciona. Ahora vamos a llevar a una subida, miren, ¿ve? Es una subida muy alta, pero vamos a seguirlo con el carburador 125 para que ustedes prueben que funciona de igual manera que una 150, que un carburador 150. Ahora vamos a subir a una subida más empinada. Miren, ahí va a empezar la subida. Van a ver que es un poco gredoso. Vamos a seguirlo. La idea de este video es para que ustedes puedan darse cuenta que un cargador 125 te funciona igual que un 150 y encima te sube cualquier cuesta. Miren el terreno, aquí viene una zona gredosa la cual vamos a subir. Estoy manejando con una mano, amigos. Miren. Imagínense, si mi moto que es vieja puede subir una cuesta como esa, imagínense lo que puede hacer una moto nueva como las que ustedes pueden tener. Vamos a parar acá para darse una idea de qué tanto hemos subido. Y hemos subido a una loma y miren la diferencia, miren la bajada amigos. Para que ustedes tengan una idea más o menos que los carburadores 150 te funcionan igual que una 125, que la fuerza y la potencia no baja en lo absoluto. Miren amigos, esta es una cuesta, aunque ustedes no lo puedan ver del todo bien, es una cuesta fea, puro greda, piedrosa, miren. Todos los de mi ciudad que conocen Machuaco, es una zona bien fea. Miren abajo de la cuesta. Miren. Y hemos subido toda esa cuesta con el carburador 125. Te funciona normal, de lo más tranquilo y no te consume gasolina. Está comprobado que yo lo uso siempre en mi motocicleta y me trabaja de mil maravillas. Y no solo eso, sino que este es un motocar en la cual he puesto a prueba durante meses. Y no hay forma de comparación entre una 100 carburador 150 y 125. No te baja la fuerza, no te baja la potencia y te trabaja de lo más normal. Así que le hemos puesto a prueba en una subida y ahorita hay otra subidita que acá a la vuelta lo vamos a poner a prueba y después nos vamos a poner a prueba en una zona plana entre la distancia y el tiempo entre un carburador 125 y uno 150 para probar qué tanto consume combustible y qué tan eficiente es al momento de acelerar en la fuerza y la velocidad. Vamos a hacerlo. Muy bien amigos, miren, acá empieza otra subidaza y la moto está con su carburador 125, está subiendo de lo más normal. Miren,
echar primera para subir una zona fea. Estaba viniendo en segunda. Muy bien, hemos subido a la zona plana. Ahora observen, estamos por acá en una zona plana, miren, ya hemos llegado. Vamos a pararnos un instante solamente para darles una idea. Como les dije, amigos, un cargador 150 te gasta más o menos entre 5 a 4 soles ida y vuelta desde la ciudad de Rioja a Machuyaco. Yo he metido 5 soles de combustible en este cargador 125 para probar cuál consume menos y sobre todo si pierde fuerza o no, y qué tal corre en la planura, y sobre todo si tiene fuerza en las cuestas. Hemos probado que tiene fuerza en la cuesta y ahora vamos a probar qué tal bien trabaja en una planura. Muy bien, amigos, estamos regresándonos a la ciudad. Ustedes pueden apreciar, acá va un mototaxi delante de mí y nosotros vamos justamente detrás de él. Miren el terreno, cómo está feo. Así que vamos a pasarlo al pata, váyanse ahí. Listo. Estamos. Y ahí vamos a pasarlo. La velocidad conmigo, para que no digan que es puro cloro. Miren, los caminos no son nada bonitos, pero igual acá estamos para mostrarles en un video las cosas reales de cómo funciona un motocar 150 con un carburador 125. Les puedo asegurar que no se chupa en lo más mínimo. Y miren el terreno como nosotros normal ingresamos sin miedo. Estamos casi aproximadamente a unos 10 minutos de la ciudad ya, 10 a 2 o 15 minutos. Así que vamos a acelerar el paso, escuchen. Ahí hay un pequeño cachorro. ¡Ah, carambas! Estamos entrando a una zona gredosa. Ahí viene un camión. Ahora vamos a llegar a una subidita. Estoy manejando con una mano, vamos a subir por este gredal. Vamos a bajar y vamos a subir para que ustedes miren cómo normal te sube un carburador 125 puesto en un motor 150. Muy bien, amigos, acá tenemos una prueba final, un reto. Como ustedes pueden apreciar, acá es una inmensa bajada, mírenla bien. Y acá está mi mototaxi. Miren, vamos a mostrarles nuevamente. Miren, acá está 150, pero el carburador, como les dije, es 125. Ahí está, chiquito, como ustedes pueden apreciar. Y acá está la bajada, miren. Y aquí lo vamos a probar a ver qué tal funciona, qué tal fuerza tiene, si baja o no baja la fuerza, si la velocidad sigue, si el arranque sigue. Miren, ahí está, ve.
Y miren, todo esto es Gredal, y es Gredal, miren, solamente le han puesto un poquito capas de ripio, un pequeñito, pero miren la greda. Y ahí lo vamos a probar en esta inmensa bajada que ustedes ven al final. Miren esa casa de rojo, hasta abajo, hasta ese cruce vamos a ir. Así que vamos a hacerlo de una vez. Muy bien amigos, vamos a bajar. Ustedes saben que las bajadas siempre son fáciles. Miren. Y no solo eso, sino que estoy manejando con una mano. Miren, ustedes ven una sola mano y una mano tengo en el móvil. Y estamos bajando esta bajadaza, miren. Miren. Miren amigos. Esta tremenda bajada, esta piedra, roca, ¿ve? A ver si una moto Torito o otra clase de mototaxi o una moto lineal si te puede subir, pero no creo que lo haga una mototaxi de otras regiones. Aquí es horrible, miren, piedra, roca, ¿ve? Pero para que vean, si mi motocicleta sube esta subida, obviamente y es que mi motocicleta está bien vieja y es mototaxi, todavía trimóvil. Imagínense lo que pueden hacer ustedes. Yo ya le he probado a mi motocicleta en otros campos, pero vamos a ver qué tal nos cae acá. Amigos, acá tenemos la subida, observen muy bien, así que vamos a subirlo para tener una idea de qué tal jala un cargador 125 en un motor 150. Ven, es feo, está lloviendo, sobre todo hay pasto, así que vamos a arrancar. Y las Catalinas quiero mostrarles, es una es 37, la otra es 42 y la del medio, como ustedes pueden apreciar, es 37, 37 y 42 mi motocicleta. Estamos subiendo. Hemos bajado en segunda. No se parecer. Pero ya casi salimos. Y amigos, como ustedes pueden apreciar, salimos de esta tremenda cuesta sin ningún problema. Miren cómo es gredoso, feo, barro. Obviamente nos hace padecer, pero la moto sigue saliendo. Apenas no llega. Ojalá pues. Aunque sí, un poquito nos hace padecer, pero ya estamos subiendo arriba, hemos llegado a la zona alta. Y quiero mostrarles, miren, toda esta fealdad. Miren amigos, vamos a ver lo que hemos subido, para que tengan una idea. Miren, esa cuesta. Ahora sí, se dan cuenta de qué tan bueno es un carburador 125, que igual que un 150 y que no necesita nada que envidiar. De hecho te consume menos y encima te da la misma fuerza y la misma velocidad. Ahora sí, probado eso, vámonos al centro de la ciudad. Hemos llegado a la zona céntrica de la... Ahora estamos... Bueno, estamos viendo el grifo echar combustible 5 soles. Vamos a ver qué tal nos va. Estamos viendo camino al grifo a echar solamente la suma de 5 soles. Hemos ido hasta Machuyaco y hemos regresado con 5 soles y sigue la gasolina. 5 lucas. 8.4. 8.4. Si no, no va a creer. Ya listo, eché 5 lucas. Bueno amigos, estamos regresando ya. Hemos llegado al final de la ruta del video y espero que les guste. Así que si quieres cambiar tu cargador de 100
moto 150, hazlo sin miedo y te va a funcionar. Bueno amigos, eso sería todo. Les invito a suscribirse a mi canal, recomendarle a tus amigos. Y no se olviden que hasta otra oportunidad. Así que, como les dije, no lo hagas con miedo, hazlo sin miedo. Te aseguro que vas a ahorrar combustible. Si mi moto vieja me funcionó, imagínense lo que puede hacer una moto nueva. Así que eso sería todo. Nuevamente les invito a suscribirse a mi canal, recomendarle a sus amigos. Hasta otra oportunidad.